Abogado, político, escritor. Su vida estudiantil, académica y política. La experiencia de gobierno, su pasión por las letras y la investigación. Su mirada a la coyuntura actual y su postura sobre el liderazgo de Gregorio Santos. Dialogamos con el doctor César Aliaga Díaz. En un país donde el periodismo pasa por una dura crisis de credibilidad, los mecanismos democráticos y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y de prensa están más vigentes que nunca. Ensayos y poder. Hablemos un poco de su vida. Usted viene de Celendín. Sí, yo nací en Celendín en 1965. Acabo de cumplir 51 años. El año 65 es un año importante, digamos, para la vida político-social del país, ¿no? Es, quién sabe, el ciclo de la, digamos, la terminación de la República Oligárquica que da origen al nuevo Perú que conocemos ahora, a partir de circunstancias dramáticas como la lucha de los campesinos por la tierra, que incluyó inclusive algún alzamiento armado del MIR, por ejemplo, ¿no? Fue ese año en que me tocó nacer. O sea, pasó los años de niño en Celendín. Sí, estudié... ¿Primaria en Celendín? Estudié en la escuela primaria, el jardín, la escuela primaria. Tengo los más lindos recuerdos de mis maestras y mis maestros del jardín y de la escuela. Y luego yo vine a estudiar al Colegio San Ramón, en Cajamarca, la secundaria. Estudié 3 años y luego regresé a concluir, digamos, como que no me acostumbraba. Tenía todos los amigos de la infancia en Celendín. Y regresé a concluir la secundaria en el Colegio Cortegana. ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia? La amistad, ¿no? Celendín era un pueblo pequeño en el que se podía jugar en la calle, en la que la amistad así fecunda se generó y hasta ahora permanece, a pesar de que con muchos de esos amigos no nos vemos cotidianamente, pero la amistad sigue ahí fuerte, sólida, con una lealtad personal por encima de cualquier otra diferencia. Hablamos de César Aliaga Díaz, que viene de Celendín, que sus estudios los realiza en Celendín, también en el Colegio de Cajamarca. Sin embargo, su trayectoria también estuvo envuelto en aspectos relacionados a la política. Según nuestras investigaciones, usted tuvo algunas experiencias un poco no gratas en Celendín. Digamos no gratas porque a la edad de 8 o 9 años, usted me ratificará en todo caso, usted fue a parar tras las rejas al menos por unos minutos. ¿Qué pasó? No son, diríamos, gajes del oficio más que situaciones trágicas. Pero a esa edad, gajes del oficio. En realidad yo viví, digamos, en un ambiente bastante politizado, ¿no? Uno de mis tíos, Elmer, fue el primer presidente de la Federación Universitaria de Cajamarca cuando la universidad recién se había fundado en el año 63, 64. Y fue él, digamos, el que llevó, digamos, un poco la inquietud política a la casa, ¿no? Y ya desde muy niño, yo obviamente recién había nacido en esa época, pero cuando era muy pequeñito, cuando me preguntaban cuál es mi nombre, yo decía Mao Zedong o Che Guevara, lo que siempre ocurría era, digamos, porque eran los nombres que escuchaba de este tío. La coyuntura se adaptaba para el momento. Ya había incursionado grandemente en la política. Entonces siempre tuve esa inquietud. Cuando estaba cursando el 5º año de la primaria, tenía 11 años aproximadamente, sacamos un par de números de una revista que se llamó Inquietud. El primer número lo hice íntegramente yo. Utilizábamos un stencil y un mimeógrafo casero que teníamos en casa para hacer este número. Y el segundo número me colaboró conmigo un muchacho colegial, un poquito mayor que yo, pero todavía estudiante de la secundaria. Yo estaba en primaria. Y él hizo una columna en el segundo número de la revista donde hizo críticas así muy directas a algunas autoridades, sobre todo la autoridad policial. De tal manera que cuando la revista empezó a distribuirse, fue decomisada. Y entonces la policía empezó a indagar quién era el que dirigía él.
tuvieron mi nombre como director de la revista. Entonces fueron donde la casa de mi abuelita y le preguntaron, ¿aquí vive César Aliaga? Sí, vive allí, pero no está en la escuela. El policía ni se imaginó que era un estudiante de primaria. Él pensó que era un profesor, para que sea un director de periódico. Entonces fue a la escuela a buscarme y dijeron, no hay ningún profesor, hay un estudiante. Igual lo tenemos que llevar a la policía de investigaciones. Y entonces me llevaron a la policía, me acompañaron mis profesores y mis compañeros. Y luego me interrogaron quién me había supuestamente incentivado para hacer esa revista y sobre todo para hacer esa crítica. Entonces yo asumí la responsabilidad como director de la revista, porque nadie en realidad me había incentivado, era parte de nuestro desarrollo personal, intelectual, de nuestra preocupación, incipiente preocupación por los problemas sociales, y consideramos que no habíamos cometido ningún delito. ¿No salió más esa revista? No, se frustró ahí esa primera inquietud. Después hemos hecho algunas otras más adelante que han tenido no han tenido mucha fortuna, pero siempre ha estado presente nuestra inquietud por, digamos, participar de los medios de comunicación. Interesante. Hablemos sobre su vida universitaria. Usted es abogado de profesión. Sí. Se forma en una de las principales universidades del país. Una experiencia seguramente ligada a la parte académica, pero sin desligarse también de la parte política. ¿Le acompañó siempre? Sí, siempre. De hecho, ya, digamos, yo desde colegial viví en el colegio de San Ramón, sobre todo, un momento que fue políticamente muy importante creo que para el Perú, pero a mí me marcó mucho, que fue las huelgas de los maestros del año 78 y 79. Y ahí, teniendo 13 o 14 años, ya me incorporé a la militancia política en el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, teniendo esa edad. Aquí dirigimos, junto con Jorge Remalachín, que era mi compañero del colegio, del aula, desde el segundo año de la secundaria, dirigimos un movimiento de apoyo a la huelga de los maestros. También participaba en esa época, no estaba en el colegio San Ramón, sino en el colegio Guillermo Urrelo, Marco Arana, y otros chicos de la época, ¿no? Noemí López Chene, y otros chicos que éramos estudiantes y que formamos un colectivo de apoyo a la huelga de los maestros, a la reivindicación por lo que se trate dignamente a los profesores y porque haya una mejor educación. Entonces, yo llegué a la universidad politizado, incorporado en un proyecto político, y elegí, por razones familiares, también una universidad que me dio creo yo, una magnífica formación académica. He tenido la suerte de tener profesores muy, muy buenos, que incluso tenían y tienen, con todo derecho, ideologías y formación política totalmente ajena a mi posición, pero sin embargo siempre les he guardado el mayor aprecio por su conocimiento, por su capacidad didáctica y académica, y por haberme formado, creo yo, como un abogado competitivo. ¿Marca una relación para usted el derecho, la política y la universidad? Sí, hay pues obviamente una vinculación, ¿no? El derecho es un componente de los procesos políticos, o sea, no hay proceso político que no tenga algún cauce en lo jurídico. Y de hecho el colectivo jurídico, el colectivo de abogados, normalmente también se forja bajo ciertos esquemas o influencias ideológicas y políticas. La mayoría de los políticos en el Perú son abogados. Entonces hay una cierta tradición, digamos, de esa unidad. Y obviamente la actitud frente a la política, en nuestro caso, siempre también está fundamentada en una reflexión científica sobre lo que ocurre en la realidad. ¿Cuándo conoce a Gregorio Santos? ¿En qué año? Conocí a Gregorio, me parece que el año 2000. Yo había regresado a Cajamarca después de trabajar varios años en Lima, de estudiar y trabajar varios años en Lima.
y regresé el año 97. Y me parece que el año 2000 conocí a Gregorio en una reunión de partido, y luego ya nos encontramos ya con mucha más claridad y con una mayor afinidad incluso en la forma de pensar y de actuar en la coyuntura de la lucha de Cajamarca, del pueblo de Cajamarca, para evitar la explotación del Cerro Quilis. Desde allí acompaña a Gregorio Santos una propuesta política de gobierno para Cajamarca. Digamos que en esa época todavía no tenía esa idea. Sí se empezaba a discutir ya entre nosotros, porque el drama de ese momento para nosotros como fuerza política y también para el movimiento social en el que influíamos, era que no teníamos representación en la escena política oficial. Digamos, nuestro partido y los movimientos que han influido han estado presentes en el movimiento social, han luchado, han conseguido ciertas victorias, pero no tenían la posibilidad de influir en las políticas públicas o en la orientación más general de la comunidad. Y para eso se necesitaba saltar del mundo social al mundo de la política. Y en esa época ya Goyo y nosotros empezamos a construir y a pensar cómo podríamos dar ese salto, ¿no? que es, y todavía para mucha gente de la izquierda, todavía su principal problema. César Aliaga es el que da dirección política. Cerrar la brecha entre lo social y lo político. ¿César Aliaga es el que da dirección política a la militancia? No me considero. Yo me considero un militante de un colectivo en que obviamente en un grupo político siempre hay ciertos aportes que caracterizan a las personas, ¿no? Yo nunca he sido un agitador, no he sido un organizador, me considero un propagandista, me considero una persona que de una manera desde el lado de una cierta reflexión política, ideológica, puede ayudar a generar propuestas. Esa es más o menos mi ubicación en este colectivo, que en todo partido político se necesita de este tipo de cuadros, pero también se necesita de los organizadores, de los agitadores, de los propagandistas en el sentido electoral, y entonces, o de los candidatos. Tampoco nunca, a pesar de que yo he participado en una elección y he sido electo como vicepresidente, tampoco me considero con capacidades y virtudes para ser candidato, pero bueno, ahí estamos. Es un aporte más en el lado programático, digamos. A menos de 2 meses de cumplir 6 años en el gobierno de Cajamarca, una crítica y autocrítica de la gestión. Bueno, el gobierno regional de Cajamarca ha hecho algunos avances. Yo creo que a veces hay una tendencia a negarlo todo. Si se miran los objetivos que nos planteamos de, por un lado, ir acortando las inmensas brechas de injusticia social que había en Cajamarca, vinculada al acceso a la electricidad, a la comunicación, al saneamiento, a la salud y a la educación, podemos constatar con datos reales, oficiales, cómo esas brechas se han ido acortando. Y por otro lado, hemos querido poner en la agenda pública la idea de que se puede pensar productivamente Cajamarca desde una perspectiva distinta de aquella que solo ve a Cajamarca como un depósito de minerales, de los cuales solo hay que extraer sin ninguna consideración sobre otros componentes de la vida de Cajamarca. Esos temas hay avances. Probablemente en ese proceso se han cometido algunos errores que siempre lo hemos reconocido, ¿no? Creo que la principal dificultad tuvo que ver con el hecho de que un partido que se propone gobernar tiene que formarse en ese proceso. Nosotros, fuimos elegidos con casi una nula experiencia en la gestión pública. Y eso es una debilidad, porque si bien hemos tenido que aprender en el camino, te dificulta la toma de decisiones oportunas, no te pone en guardia frente a una cantidad de problemas que son, digamos, estructurales en la gestión de las políticas públicas en el Perú, en la forma como se administra el Estado. Creo que una segunda limitación que hemos reconocido también es que
digamos, no tuvimos la conciencia suficiente, digamos, de la gravedad, de la hondura del fenómeno de la corrupción en el Estado peruano en general y también obviamente en nuestra experiencia. Eso nos hizo tardar a tomar decisiones frente a ciertos casos que de algún modo hoy es un costo político para nosotros cargar algunas cosas que tienen que ver con inconductas de algunas personas más que con la idea como se propone de que había un sistema, una organización criminal. No. Se trata de que frente a ciertos hechos y a frente a cierto tipo de conductas, no solamente al interior del gobierno, sino sobre todo al exterior del gobierno, de la manera como se ha ido construyendo un modelo perverso en la gestión pública, porque eso hay, y de eso son responsables el sector privado o algunos actores del sector privado, para no generalizar, y también malos funcionarios, y también una falta de alertas y de un sistema de prevención y de control institucional que no hay. Últimamente se ha reforzado el control posterior, se le ha dado un poco de mayor protagonismo a la Contraloría, a la Fiscalía, etc. Pero esos son controles posteriores. Lo más importante es la prevención. Y es ahí donde no se ha terminado de construir todavía, para el Estado en general, y para nosotros también fue una dificultad, afrontar ese problema con una débil estructura de un clima de control institucional adecuado. ¿Y qué se está haciendo desde el gobierno regional para revertir esta situación? Lo primero es obviamente que ha crecido y se ha incrementado nuestra experiencia y nuestra formación, ¿no? Hay que reconocer también que un buen número de cuadros que hoy día nos acompañan en el gobierno han estudiado paralelamente a la experiencia de gestión, han estudiado, han terminado sus maestrías, la formación profesional que los habilita ahora con mayor fuerza. Esa es una mayor capacitación, creo que es. La propia experiencia de la gestión también nos permite aprender y evitar errores. Luego, hemos tenido que tomar decisiones para, tecnificar de una manera más estricta ciertos procesos donde se pueden presentar situaciones de corrupción, que pasan, por ejemplo, por una mejor elaboración de los expedientes técnicos, de los perfiles, porque a partir de ahí empieza el proceso. No es solo en la contratación final, sino es un proceso complejo que cruza todo el proceso de la inversión pública, sobre todo donde se muestra este tema. Entonces, tecnificar esas áreas, generar procesos como el que tiene, por ejemplo, nuestra OPI, que es un proceso de certificación de calidad, en la verificación de los productos, de la formulación de la inversión. Una certificación de ISO, por ejemplo, le da garantía de que el proceso es técnico, que es un proceso más, mejor elaborado y que da menos espacios para que hayan elementos de corrupción. Cuando hablamos nosotros de transformar o de buscar un nuevo modelo de desarrollo, eso no se construye de la noche a la mañana. Son torpes quienes siempre nos encaran. ¿Y dónde está? Esos son procesos de mediano plazo que requieren cambios culturales, pero también económicos y sociales, que ya empiezan a formarse en nuestra región, pero cuyos resultados recién lo vamos a ver más adelante. Estamos en una transición. Creo que si ponemos énfasis en que Cajamarca puede tener un clima productivo adecuado, si miramos esa multiplicidad de opciones y de oportunidades, y si nos afirmamos en que los cajamarquinos son gente trabajadora, honrada, que puede efectivamente apostar, podemos construir de Cajamarca un verdadero modelo de desarrollo. Usted dijo en el año 2011, cuando la prensa le preguntó cuáles sus aspiraciones del movimiento de afirmación social en Cajamarca. No sé si lo dijo por broma o fue una aspiración legítima de un político y de una organización gobernar 50 años Cajamarca. Bueno, es que yo calculo que ese es el tiempo que se necesita para hacer un cambio profundo. O sea, no era solamente un deseo, sino el tiempo que se necesita en realidad para producir un cambio de modelo, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible gobernar 50 años? Sí, en los sistemas democráticos siempre que el pueblo te respalde es posible, pero eso implica construir permanentemente la legitimidad y el respaldo social. Eso no es solo de aspiración
y no se construye malamente. Yo creo que la democracia da oportunidad para legitimarse y para obtener el respaldo siempre que se actúe bien. ¿Usted cree en la renovación? Sí, por supuesto, es un aspecto fundamental de los procesos políticos. Hoy día estamos viviendo en la experiencia de nuestro partido, inclusive una crisis que tiene que ver con que oportunamente no se han generado los mecanismos ni los espacios adecuados para renovar, pero los que hacemos política sabemos que tenemos un tiempo y que pasado ese tiempo hay que dar lugar a otros cuadros. Yo estoy firmemente convencido de que ese debe ser nuestro rol, de pasar de un momento de la actividad a un momento en el que uno puede seguir contribuyendo a un proyecto, pero desde otra perspectiva. ¿Qué le gustaría? ¿Investigar? ¿Escribir libros? ¿Ser docente universitario? ¿O dedicarse a la vida política? No veo como alternativas excluyentes, digamos, ¿no? Porque yo de algún modo... ¿Es posible llevarlo paralelamente sí, a estas actividades? Ahora extraño un poco la actividad docente, que es la que he dejado durante prácticamente 6 años ya. Tal vez pueda más adelante recuperar eso, pero me parece que es algo que sí me gustaría volver. Ahora, yo no sé, yo siempre he tenido más o menos ciertos ciclos de trabajo. Cada 6 o 7 años he cambiado de trabajo. Entonces ya estoy en el momento probablemente de buscar una nueva ocupación, no sé, eso dependerá del futuro, ¿no? ¿Cuántos libros ha escrito? Bueno, a ver, entre 5 o 6 libros, varios están vinculados a la enseñanza del derecho, 3 creo, y el resto son libros en realidad vinculados a la actividad política o a la reflexión político-social. Crónica de un buen gobierno, experiencia de gobierno. Sí, pero también escribimos antes Atajo Abierto, que es una explicación de la experiencia de la minería en una región pobre como Cajamarca. Tenemos otro libro de ensayos que estamos a punto de publicar, que se llama La batalla por Cajamarca. Y son, digamos, parte de nuestras preocupaciones, pero digo, enseñar la vida universitaria o reflexionar y escribir o hacer política, digo, no son actividades incompatibles. Creo que podemos seguir haciéndolas en el futuro. Usted ha estado muchos años y sigue acompañando a Gregorio Santos en este proyecto político. ¿Cómo describiría a Gregorio Santos en una frase? Bueno, yo creo, alguna vez dije que Goyo es un político que respira política permanentemente, digamos, un político con mayúsculas. Tiene unas capacidades personales que lo hacen un político de polentas, digamos. Primero, tiene una intuición política muy afinada, y eso a veces le es suficiente frente a, digamos, deficiencias en la formación o en la doctrina que pudiera tener, pero su intuición sobre los procesos políticos es enorme. Luego tiene una fortaleza física extraordinaria. Un político tiene que tener esa fuerza física y una fuerza moral también. Los palos que le han caído, las épocas malas que ha tenido Goyo, creo que lo han fortalecido y han forjado un carácter extremadamente fuerte. ¿Usted cree que puede llegar a ser presidente de la República? Yo creo que sí, que hay un espacio que está buscando una representación. Hoy día vemos con algo de asombro, ¿no? Porque uno piensa que pueden haber ciertas posibilidades, pero cuando vemos el respaldo, la simpatía, el cariño que genera en el pueblo más humilde del Perú, eso te da la sensación de que efectivamente es un líder que puede tener una proyección nacional sin ninguna duda. ¿Cuál es el futuro político de César Arellano? El otro día yo decía que cuando me hicieron esa pregunta, que no tengo futuro político porque yo no estoy en carrera política, ¿no? Yo soy político, voy a seguir probablemente haciendo política. ¿Aspira a ser candidato por Cajamarca? Pero no tengo aspiraciones personales por el momento. Ni siquiera en mi colectivo político, en mi grupo. Siempre he sido, digamos, una persona que está a disposición del puesto, de la ocupación, del lugar que mi colectivo me proponga.
¿Cómo se sintió cuando le expulsaron de Patria Roja? Bueno, para mí es la segunda vez que me expulsan de Patria Roja. Y creo que por motivos que no son fundados. Creo que el partido, sobre todo en esta oportunidad, no ha tenido la capacidad de discutir en términos comunistas, en términos de lo que es una organización marxista, sobre el principio de deseo de unidad, de lucha ideológica y una mejor unidad, que esos son los principios con los que discuten crítica y autocríticamente los comunistas. En este caso el partido no tuvo ni la voluntad ni quiso generar un espacio a partir de una diferenciación que un grupo de compañeros hicimos respecto de la táctica electoral. Nuestras diferencias con la Dirección Nacional estaban no en diferencias ideológicas de fondo, ni diferencias programáticas importantes. Nuestras diferencias son sobre la táctica electoral. Y dijimos, expresamente les dijimos, cuando terminen las elecciones del 14, o del 16, perdón, se deben debatir quién tenía razón. Nosotros, a la luz de los resultados del 16, pensamos que teníamos razón, pero la Dirección Nacional ni siquiera ha abierto ese debate, y en vez de hacer ese debate tomó la decisión de separarnos. Una decisión que le está costando al partido, lamentablemente, una crisis mayor. Acaba de decidir una mayoría casi absoluta de la juventud comunista de separarse del partido. Y hay un conjunto de colectivos de otros lugares que están en esa misma lógica. O sea, el partido, por no procesar una lucha interna, un debate interno, una crítica y una autocrítica que son necesarias en cualquier proceso político, se ha generado una crisis, creo que es una crisis definitiva. O sea, ya el proyecto de Patria Roja como tal puede estar finalizando. No quiere decir que el proyecto comunista o socialista haya finalizado, sino que ahora probablemente tendrá que ser encauzado por otros espacios organizativos que traten de realizar de mejor manera el pensamiento, la ideología, la propuesta socialista que tiene en Mariátegui, que tiene en el propio compañero Moreno, propulsores muy importantes, ¿no? ¿Usted sigue siendo comunista? Sí, por supuesto, no hemos abdicado ni vamos a abdicar de esa condición. Yo sé que para algunas personas esto les suena muy fuerte, pero en realidad el comunista es un trabajador que quiere una mejor sociedad, un mejor mundo, un mejor país, y que lo hacemos a partir de nuestra disposición para generar un proyecto político de ese tipo, ¿no? Nosotros somos ajenos a la práctica del terrorismo, somos ajenos a la práctica de la violencia por la violencia, y por supuesto somos profundamente creyentes de que la dignidad humana y los derechos de las personas tienen que ser defendidos y realizados. Esa es nuestra misión de cómo nos sentimos comunistas. Doctor, ha sido una gratitud enorme, un honor conversar con usted, conocer su vida, conocer sus opiniones sobre el acontecer político en Cajamarca. Muchísimas gracias por venir a Ensayos y Poder. Muchas gracias. Yo sé que es el primer programa, ojalá que haya mucha suerte en este programa, que tenga muchos éxitos y mucha audiencia, sobre todo en la medida que creo que está destinado a tratar temas importantes, más allá de lo que pueda representar una persona, digamos, sencilla, como quien hoy día ha tenido el privilegio de ser entrevistada. Muchísimas gracias.